Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la al segundo módulo de este taller titulado DEMS mediante interferometría SAR. Como bien les he comentado en el primer módulo, esto es organizado por la Federación Argentina de Agrimensores y oficia como sponsor Beng S.A., proveyendo imágenes Cosmo SkyMed de la SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El disertante quien le habla es Guillermo O'Connor. Yo soy matriculado por la provincia de Chubut en la FADA y actualmente trabajo como empleado en Beng S.A. Bien, el cronograma, como les había comentado, son 3 encuentros. Este sería el segundo, así que vamos a proceder a ver la bibliografía que vamos a referenciar en esta segunda presentación. Utilizaremos bibliografía como libros, el Chubieco, el Franceschetti y el Hansen, los handbooks de la misión Cosmo SkyMed y el Level 1 Product Format de la misión SAOCOM y el tutorial de apertura de imágenes en Snap para la misión SAOCOM. Bien. Otra bibliografía que utilizaremos es el material del curso de interferometría de imágenes de radar y sus aplicaciones del Gulich y del curso radar de apertura sintética también del Gulich. Como el software que utilizaremos es el Snap, se consulta también al foro de este software, de la ESA, y la enciclopedia libre Wikipedia como referencia y para utilizar algunas imágenes. El software, como bien le dije, es el Snap de la ESA y el QGIS. Las imágenes son Sentinel-1 de la ESA y SAOCOM de la CONAE de Argentina. Los diseños son a partir de estas páginas. Cuando vean el logo de la cabeza del Android es porque estoy utilizando diseños de FreePic y me obliga a la citación. Y he agregado también bibliografía de la doctora Mercedes Salvia, también para el curso de radar de apertura sintética del GULI. La colaboración de Santiago Seppi y del Gulich, dependiente de CONAE y la UNC, y Romina Solorza del grupo SAOCOM de la CONAE. Bien, entonces ahora pasemos al segundo módulo. En el primer módulo habíamos visto fundamentos físicos y el funcionamiento del radar de apertura sintética. Hoy vamos a ver cómo interactúa ese radar de apertura sintética. No vamos a ver conceptos tan abstractos y tan complejos, sino que vamos a ver conceptos más sencillos y más cotidianos, inclusive para el labor del agrimensor y los profesionales de la geomática. También haremos algún repaso de ciertas misiones SAR de interés y la tercera parte de este segundo módulo contaremos con la presencia del equipo de información satelital de Beng S.A. que nos van a estar sobre la misión SAOCOM, la comercialización de imágenes de esta misión. Bien, retomemos un poquito lo que habíamos visto la jornada anterior, el miércoles pasado. Habíamos visto las longitudes de onda del espectro electromagnético y habíamos visto que las ondas electromagnéticas tienen ciertas características que nos permiten identificarlas, como por ejemplo la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud. En esta gráfica que he retomado, noten que hay dos elementos que me parecen interesantes, y son
la longitud de onda y la escala con la cual relacionar objetos cotidianos. Cuando hablamos de longitud de onda, hemos dicho, bueno, hay longitudes de onda muy grandes y hay longitudes de onda muy chicas. Fíjense, la onda de radio tiene escala cercana a un edificio, mientras que una longitud de onda de un rayo gamma al final de esta escala, estamos hablando de elementos a nivel subatómico, con lo cual la diferencia es inmensa. Entonces, ¿qué es importante rescatar de esto? Bueno, cómo relacionar físicamente, con qué elementos relacionar físicamente y qué relación tienen y qué interacción tienen esas longitudes de onda con elementos sobre la cobertura terrestre. Además, habíamos visto en la clase anterior que dentro del espectro electromagnético hay un segmento al cual hemos llamado radar. Y dentro de ese segmento tenemos distintas bandas, es decir, distintos subsegmentos que los identificamos como bandas. Estas eran, voy a hablar de longitud de onda, en sentido creciente, con lo cual voy a leer de derecha a izquierda, he dicho bien. Entonces voy a decir K, Q, X, C, S, L y P. Si estuviera hablando de la frecuencia, que habíamos dicho era inversamente proporcional a la longitud de onda, diríamos P, L, S, C y X. Bien, además de estudiar el espectro electromagnético, las longitudes de onda y las longitudes de onda radar, habíamos nombrado algunas misiones satelitales de interés. Una de ellas es justamente la misión SAOCOM, que pueden observar en pantalla, donde dice banda L, que aproximadamente un valor 23.5 centímetros de longitud de onda. En la banda C, y con una longitud de onda aproximadamente 5.7 centímetros, encontramos misiones interesantes como son la RadarSat o la Sentinel 1A y 1B. Mientras que en la banda X encontramos la TerraSat X y la Cosmo SkyMed. Bien, entonces hasta ahora tenemos un fenómeno físico, una onda electromagnética, un elemento, un sensor, tenemos una tecnología que está utilizando ese fenómeno físico, que es un radar. ¿De qué tipo? De apertura sintética. Vamos. Bien, ahora, ese radar emite un pulso de energía. Ese pulso llega a la superficie terrestre y vuelve. Bueno, en el medio pasaron un montón de cosas y hubo interacciones. En esa interacción hay factores que inciden en la respuesta. ¿Y cuál? Primero va a haber factores que hacen al sensor, propiamente dicho, como por ejemplo sería la longitud de onda, claro. ¿Cuál otra podría ser? Y bueno, el ángulo de incidencia, por ejemplo, ¿no? Mientras que en relación a factores propios del target u objetivo, y aquí me voy a detener un segundo la palabra target, cuando hable de target u objetivo, vamos a estar hablando de lo mismo, ¿no? Y en relación a estos factores propios del target, hay dos que debemos clasificar, que son las propiedades geométricas de ese target, o sea, cómo es la superficie de ese target, y las propiedades eléctricas. Y acá fíjense que cuando uno estamos hablando de algo físico, de algo geométrico, la superficie, y otro de una cuestión física del target. Y esas propiedades dieléctricas están condicionadas por el contenido de humedad y el contenido de sal. Mientras que hay un tercer factor que incide, que son los ambientales, es decir, el medio. Y cuando hablamos de medio, en este caso estamos hablando de observación de la Tierra, ¿por medio a qué nos vamos a referir? Claro, a la atmósfera.
Y en ese sentido, cuando ambientales podríamos nombrar, por ejemplo, la presión, la humedad, la temperatura y, ¿por qué no, el viento? Y me dirán, ¿por qué el viento? Y claro, porque el viento va a generar que ocurran determinadas situaciones sobre el target. Entonces también tenemos una consecuencia derivada del ambiental que incide sobre el factor propio del target. Entonces, en esa interacción decimos que tenemos un sensor, tenemos un medio y tenemos un objetivo. Y habíamos dicho que tenemos factores que inciden al sensor, factores propios del sensor, factores del medio y del objetivo. Ahora, de todos esos factores, hay dos que se podrían considerar factores principales y que además van a tener un interés particular. ¿Por qué? Porque las características geométricas y el contenido de humedad, además de tener una gran variación en función de determinadas características, están íntimamente relacionadas al target, con lo cual es muy importante para el que está haciendo teledetección, porque le permite identificar elementos sobre la cobertura de la Tierra. Entonces, empecemos por lo que ya conocemos. Hasta ahora decimos, entendemos que hay una longitud de onda que la genera el sensor, que es un sensor radar de apertura sintética. Y esa señal del sensor tiene distintas longitudes de onda. Habíamos dicho que la longitud de onda más chica es la X, después, bueno, aquí faltaría la C, ahora que lo veo. Tendríamos la L, la P y después tendríamos el VHF. En esta imagen vemos a la izquierda un árbol con todos sus elementos. Estamos diciendo el tronco principal, las ramas principales, las ramas secundarias, las hojas y todos los elementos que pudieran estar sobre el árbol. La banda X, por ser una banda tan pequeña en relación a las demás bandas radar, claramente, va a interactuar con los elementos más pequeños de ese árbol. ¿Y cuáles serán? Bueno, las hojas, ramitas muy pequeñas, mientras que la banda L ya va a interactuar con el tronco principal, con con las ramas primarias y ramas secundarias. En el caso de la banda P, va a interactuar con ramas más grandes, ramas principales y el tronco principal. Mientras que, por ejemplo, el VHF, una longitud de onda muy grande, va a interactuar directamente con el tronco. Lo demás lo va a obviar. Bien. Ahora, ¿esto qué genera? Bueno, que en el caso de un mismo target, ¿se acuerdan que por target habíamos dicho el objetivo, lo que estamos alumbrando? Y voy a hacer una aclaración. Cuando hablo de alumbrar en el radar, estamos diciendo enfocar el sensor a ese elemento. Una banda X, por ser una banda muy, muy pequeña, va a interactuar con los primeros elementos que están sobre el target, en este caso un árbol, y van a retornar. Una banda C, que es un poco más grande, va a interactuar con los elementos de la superficie superior y va a atravesar, entonces permitirá interactuar con otros elementos. Mientras que la banda L, como es una banda mayor, va a atravesar los elementos de la copa del árbol y va a llegar a interactuar con el tronco y hasta con la superficie circundante al árbol, ¿no? Superficie de la Tierra. Ahora, en esta imagen no está la banda P, pero si estuviéramos hablando de la banda P, diríamos que directamente va a interactuar con el suelo. Bien, ahora habíamos visto en un par de filminas atrás esto del factor propio del target que hacía al tipo de superficie. Y en ese sentido, una onda electromagnética emitida por el radar va a tener 4 casos.
una retrodispersión especular, que será en una superficie muy lisa, la señal rebotará con el mismo ángulo de incidencia, por lo cual la respuesta será cero o nula, o podríamos decir muy cercano al cero. Este caso, ¿cuál sería? A ver, pensemos rápidamente y sí, sería el caso del agua. ¿Por qué? Porque si no hay viento, y acá volvemos a lo que había hecho hace unos instantes, que era factores ambientales. Vamos a suponer el agua, no hay viento, queda una superficie muy lisa y la reflexión es especular, con lo cual el agua se va a ver negra. Esta es la situación que ocurría en la imagen sobre la ciudad de Rosario que vimos en el primer módulo. Por otro lado, si tenemos una superficie muy lisa, bueno, hablemos del caso opuesto, una superficie muy rugosa. Y en ese caso, la reflexión será de tipo difusa, es decir, saldrá en todas las direcciones, con la cual la respuesta de la señal será muy baja. Otro fenómeno que podemos encontrar sería el doble rebote. Es decir, si tenemos una superficie a 90 grados del suelo, la imagen rebotará en el suelo y posteriormente en esa superficie, retornando al sensor prácticamente en la totalidad de la señal, excepto, bueno, la caída de la intensidad propia del viaje a través del medio y, bueno, y la caída a partir de la distancia y otros fenómenos de absorción que hubieran sobre la superficie. Pero, ¿qué es lo interesante de esto del doble rebote? Dos cosas. Primero, en relación a lo que es los edificios, porque lo que nos está diciendo es que claramente los edificios van a tener un rebote muy grande, con lo cual lo vamos a ver muy blanco, y esto es una situación que observábamos en las imágenes de la ciudad de Rosario del módulo anterior. Y otra situación donde observamos esto es en los barcos en alta mar, con lo cual muchos estarán pensando, y efectivamente, es cierto, las imágenes de radar son útiles para la detección de pesca ilegal. ¿Por qué? Porque los barcos tienen un brillo muy alto y tienden a hacer una cruz brillante sobre la imagen. Mientras que el cuarto caso será la retrodispersión en volumen. Bueno, ¿y cómo será esta retrodispersión en volumen? Esto ocurre, voy a hacer aclaración, en vegetación y en nieve seca. Y la retrodispersión en volumen va a depender de varias cosas, entre eso de cómo es la geometría de esos elementos. ¿Y por qué es interesante pensar en la geometría de los elementos? Claro, porque no todos los árboles son iguales. Hay árboles que tienen hojas grandes, hojas chicas, algunos tienen frutos, otros no. Algunos son árboles más secos, otros no, con lo cual las propiedades dieléctricas cambian. Y también, obviamente, la densidad del medio donde está la vegetación. O, bueno, en el caso también de la nieve, ¿no? Bien, y por otro lado tenemos, habíamos dicho, uno era geométrica y otro de las propiedades dieléctricas de la superficie, ¿no? del elemento, del objetivo. En esta gráfica que observamos podemos ver que un aumento en la humedad volumétrica del target implica un aumento de la constante dieléctrica del elemento. Y quiero hacer una aclaración sobre la constante dieléctrica o permitividad, que como pantalla describe las propiedades eléctricas de esa superficie rugosa. Dos cosas. Uno, es que noten ustedes lo siguiente, dice humedad volumétrica. Claro, porque habíamos visto que además, por ejemplo, el caso de la banda L, atraviesa, penetra la superficie, con lo cual hay una interacción no solamente con la superficie, sino que con lo que está debajo de la superficie hasta determinada altura.
Y por otro lado, otra cosa que es importante es que la constante dieléctrica es adimensional. Como referencia y para ver qué tanto incide esto de la permitividad, notemos que el agua tiene una constante dieléctrica de 80, un suelo húmedo tiene una constante dieléctrica de 24, mientras que un suelo de 6. Entonces, hay un decaimiento en función de la variación de la cantidad de humedad volumétrica muy grande. Y como nota importante, también noten ustedes que en la gráfica que observamos hay dos respuestas, uno para 1.4 GHz y otra para 18 GHz. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no solamente hay una dependencia de la humedad para determinada constante dieléctrica, sino que además depende de la longitud de onda o frecuencia. En esta imagen estamos expresando en frecuencia, pero obviamente hemos visto que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Bien. Otra característica que habíamos visto de una onda electromagnética era la polarización. Y voy a retroceder un poquito. Habíamos dicho que la polarización implicaba cómo era el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la onda es electromagnética. En el caso de una señal que esté polarizada horizontalmente, vemos que para un mismo target, la horizontal va a interactuar con la copa, mientras que la vertical podrá llegar a interactuar con el tronco y generar un doble rebote. Con lo cual, noten ustedes qué interesante, es que la respuesta va a ser distinta. ¿Por qué? Me dirán a ustedes. Claro, porque habíamos visto que un doble rebote en intensidad es distinta a la respuesta que tiene una retrodispersión en volumen, como es la que se genera dentro de la copa del árbol. Qué interesante, ¿no? Y a modo de ejemplo sobre eso, he hecho una captura de pantalla en el software Snap de la ESA, donde les muestro una misma adquisición, pero en distintas polarizaciones. Fíjense ustedes que dice intensity vertical horizontal y abajo intensity vertical vertical. Y uno diría, sí, bueno, pero yo las imágenes las veo iguales. Sí, en principio parecen bastante parecidas. Pero si ustedes ven en la pestaña Pixel Info y la subpestaña Bands, van a notar que los valores del píxel donde estaba ubicado el cursor en ese momento son distintos. ¿Por qué? Claro, porque la interacción y por lo tanto la respuesta es distinta en esa polarización, en este caso que sería emisión en vertical, pero recibido en horizontal y en vertical. Entonces, sumando todo esto que dije hasta acá, podemos ver que hay muchísimos casos. Primero, la longitud de onda. La primera, una longitud de onda grande, va a atravesar la copa de un árbol, mientras que una longitud de onda chica no. Con lo cual, nota de nuevo, eso va a generar que las interacciones sean distintas, es decir, la retrodispersión. Por otro lado, habíamos visto factores propios del sensor, como por ejemplo el ángulo de incidencia. Noten ustedes que la geometría que se da entre la señal y la cobertura, en este caso de ejemplo, un cultivo, va a ser distinto porque la señal ya viene con otra geometría. Por otro lado, la polarización, habíamos visto que interactuará distinto con los elementos del objetivo y en relación a la geometría podemos ver que un árbol interactúa distinto que un cultivo.
Y finalmente, en relación a la constante dieléctrica, vemos que si el contenido de humedad, del árbol es alto, va a interactuar con la copa, mientras que si el contenido es bajo, va a tender a atravesar la copa y va a interactuar con lo que esté debajo, el suelo desnudo o lo que esté sobre la cobertura. Ahora, uno diría, bueno, sí, pero un árbol bajará su contenido de agua y sí. Durante el año hay árboles que son, como el siempre verde, que siempre está igual, ¿no? Pero hay árboles que estacionalmente se secan y vuelven a florecer. Entonces su contenido de humedad, noten ustedes que cambia. Y en este caso, además, estoy hablando de un árbol. Noten ustedes que en el caso del suelo, la variación de la humedad generará variaciones de la respuesta. Y esto es en lo que se basa justamente la misión SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina. Ahora, esta variación, todos estos elementos pueden generar diferencias en la intensidad, que la intensidad está relacionada a la amplitud, o pueden generar diferencias en la fase, que el módulo siguiente vamos a ver qué es la fase, pero ya voy introduciendo el concepto. ¿Todos modifican la fase, que es lo importante para la interferometría? No, pero sin embargo modifican lo que vos estás capturando y es importante que al momento de hacer una adquisición uno capture lo mismo, porque en la interferometría diferencial uno trata de tener la mayor relación entre las imágenes y esa mayor relación o similitud se logra a partir de similares características. Entonces, cuando hablamos de interferometría con radar de apertura sintética, hablamos de algo llamado par interferométrico. ¿Y qué es un par interferométrico? Son dos imágenes con determinadas características, a la cual la primera en el tiempo vamos a llamar master y la posterior en el tiempo llamaremos slave. Esto son palabras en inglés, ¿no? Bien, ¿qué relación tiene que tener la master y la slave? Ambas imágenes tienen que tener la misma longitud de onda, tienen que estar adquiridas en el mismo modo, es decir, modo StreetMap, ScanSat, Spotlight o TopSat, son los modos que habíamos visto en el módulo anterior, tienen que estar en el mismo submodo, o sea, el mismo ángulo de incidencia, en la misma polarización y con la misma órbita y mirada. O sea, notemos todas las condiciones que ya de entrada tienen que cumplirse para que algo sea un par interferométrico. Y además, aquí voy a hacer una pausa y voy a hablar de algo que se llama DINSAR. Así como tenemos la INSAR, tenemos la DINSAR. La DINSAR es el diferencial interferométrico. Perdón, se me pasó la filmina. El diferencial interferométrico nos permite medir pequeñas variaciones en la altura. Con lo cual, cuando hablamos de par interferométrico, hablamos de par interferométrico para INSAR, pero también para DINSAR, con una excepción. Es que en el caso de del par para INSAR, donde uno quiere obtener un modelo de elevaciones, DEM, uno trata de que las imágenes sean lo más cercanas en el tiempo o con las menores variaciones, ¿no? Y esto se llama base temporal. Entonces vamos practicando conceptos. Master, la primera imagen del tiempo. Slave, la posterior del tiempo. Base temporal es la diferencia de tiempo que hay entre una adquisición y la otra. INSAR es la interferometría SAR. TINSAR es la interferometría diferencial SAR. Y repasando un poco lo visto en el módulo anterior, fíjense que en la filmina anterior yo le decía que la órbita tenía que ser la misma. Y habíamos visto que las órbitas pueden ser ascendentes y descendentes. Mientras que las miradas, como habíamos visto, el radar de apertura sintética es de mirada lateral,
con lo cual la mirada puede ser derecha o izquierda. ¿Y qué ocurre con la DINSAR? Que como bien les había dicho, tiene que cumplir con ciertas características. Al igual que el INSAR, en la DINSAR tenemos que tener la misma longitud de onda, el mismo modo de adquisición, el mismo submodo, la misma polarización, la misma órbita y la misma mirada. ¿Y qué tiene de interesante y por qué estoy hablando sobre DINSAR? Bueno, por dos motivos. Primero, porque muchos de los que están viendo actualmente este taller seguramente se interesen en los DEM, pero también haya algunas personas interesadas en medir las variaciones en la superficie topográfica, por ejemplo, para la determinación de variaciones de cuencas hídricas, petroleras, vulcanología u otras aplicaciones que están relacionadas con la DINSAR. La ventaja de la DINSAR es que permite medir variaciones subcentimétricas, es decir, valores debajo del centímetro, a partir de imágenes satelitales SAR, lo cual es muy interesante, ¿no? La limitante que tiene es que esas variaciones se miden en la línea de vista del sensor. Y para todos los que vieron el primer módulo, recordarán que la línea de vista del sensor, ¿cuál será? El rango oblicuo, justamente. Entonces, esa es la dirección en la que podemos determinar esas variaciones. Pero es importante recalcar que tanto la INSAR como la DINSAR son dos procesos muy similares con una sola diferencia, y es que en la DINSAR restamos la fase topográfica. ¿Y cuál es la fase topográfica? La que nos permite obtener efectivamente el DEM. Bien. En esta imagen que vemos en pantalla, que son imágenes de la misión SAOCOM de Argentina, tenemos un par interferométrico, una Master y una Slate. Esto es sobre la región, sobre la provincia de San Juan, en Argentina. Y noten ustedes las bandas con las que cuenta tanto la Master como la Slate, están en dos polarizaciones, vertical-vertical y vertical-horizontal. Y algunos estarán pensando, bueno, pero no sé cuál es cuál. Bueno, miren los numeritos de las imágenes para que nos vayamos familiarizando con el SNAP. Aquí a la izquierda, Product Explorer nos dice los elementos que hemos cargado. Este nombre es el nombre de la imagen. La metadata son los datos que tiene, son la metadata de esa imagen. Y donde dice bands, se me fue el... Ah, ahí está, se me había ido el cursor, disculpen. Bueno, en el bands tenemos todas las bandas que tiene esa imagen, esa adquisición. Y en este caso vemos el I y el Q, del que hemos hablado en el módulo anterior, y la intensidad, que es una imagen generada a partir de I y Q. Ahora, esa imagen, la intensidad, vemos que tiene una B. Y eso es porque esa banda es virtual. ¿Qué quiere decir virtual? Que el software la creó a partir de esas imágenes I y Q. Pero en el dato que uno descarga de un catálogo, esa imagen no va a venir, porque es el resultado del proceso entre I y Q. Mientras que hay un número al lado del nombre de la imagen, este 2, y cuando uno va a la ventana donde se abren las imágenes, ven que este tiene un 2. Entonces, estas dos imágenes inferiores están relacionadas a esta imagen, y estas dos superiores a esta imagen, que bueno, aquí no se ve el nombre. Ahora, habíamos visto hace unos minutos que para aplicar interferometría tienen que cumplirse un montón de condiciones. ¿Cuáles son? La misma longitud de onda, el mismo modo, misma órbita, misma mirada, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de esas era que la polarización sea igual. Que en este caso, noten ustedes, podemos decir, bueno, Guillermo, entonces apliquemos
interferometría entre la vertical horizontal de la máster y la vertical horizontal de la esclava, y lo mismo con las vertical-vertical, pero no podríamos hacerlo cruzando. Ahora, otra cosita interesante, señores participantes, y muy importante, noten ustedes que la interacción que tiene la señal y en la respuesta que da en distintas polarizaciones nos van a dar distintos elementos, con lo cual generar 2D con dos polarizaciones distintas no necesariamente nos daría lo mismo. Interesante, ¿eh? Bien. Entonces, cerrando la idea de las características que tenemos que tener en un par interferométrico, decimos que tiene que tener la misma banda, es decir, la misma longitud de onda, el mismo modo de adquisición, el mismo submodo, la misma polarización y la misma órbita y mirada. Bien, con esto hemos terminado el primer eje del segundo módulo. Así que voy a pasar al segundo eje del segundo módulo, que son, sí, exactamente, las misiones satelitales SAR de interés. Y serán misiones de tipo banda X, banda C y banda L, y además noten ustedes que vamos en orden creciente de las longitudes de onda. En las bandas X vamos a ver la misión TerraSAR X y la misión Cosmos SkyMed. En la banda C, la misión SRTM y Sentinel-1. Y en la banda L, la misión SAOCOM de la CONAE. La misión TerraSAR X es una misión en banda X, como bien lo dice el nombre y como bien lo vimos en la filmina anterior. Voy a detenerme unos instantes porque tengo poca señal de internet. Bien, ahora sí. El país propietario de esta misión es la República de Alemania y la agencia es la DLR, que es la Agencia Espacial de Alemania. Su uso principal es observación de la Tierra, especialmente para aplicar INSAR, con lo cual podemos decir también DINSAR. Y la mejor resolución que se obtiene es en el modo Starring Spotlight, es decir, es con algunas excepciones, pero vemos que es el modo Spotlight, que se acordarán ustedes del primer módulo. Spotlight es el de mayor resolución y el de escena más pequeña. La resolución espacial Starring Spotlight es de valores submétricos, es decir, estamos a un píxel que representa una superficie menor a 1 metro. Las polarizaciones que podemos obtener son vertical-vertical o horizontal-horizontal. Y la cantidad de satélites son 2, con un rango del ángulo de incidencia entre 20 y 45 grados. Esta misión satelital, TerraSAR X, son satélites, como bien les había dicho, y han permitido generar un producto llamado WordDEM con una resolución de 12 metros de resolución. Posteriormente vamos a misiones SRTM, pero muchos sabrán que la SRTM ofrece un producto DEM de 90 metros y 30 metros según el caso. La cobertura que logra el WordDEM de TerraSAR X es total del globo, bueno, exceptuando ¿no? La Antártida. Y un aspecto importante a considerar, particular de esta misión, es que la misión que el satélite TerraSAR X
funciona en dos modos, biestático y monoestático. Eso es porque hay dos satélites gemelos con los cuales se genera un tándem, o sea, van en conjunto. Y ese modo biestático hace que los dos sensores van a la par, uno emite y los dos reciben. Lo mismo que reciben lo mismo, solamente que tienen una base geométrica. Y por base geométrica estoy hablando de la distancia que hay entre sensor y sensor en el espacio. Nos vamos familiarizando con conceptos de interferometría. Mientras que en el modo monoestático, cada uno de los sensores va transmitiendo y recibiendo, pero además las plataformas van separadas a una distancia de entre 30 y 50 kilómetros. Otro sensor que tenemos en la banda X es la constelación Cosmos Skymet, y sobre esto quisiera contarles que Cosmos Skymet significa constelación de pequeños satélites para la observación de la cuenca mediterránea. Este satélite, que como bien les dije es banda X y es propiedad de la República de Italia, pertenece a la Agencia Espacial Italiana y al Ministerio de Defensa. Eso hace que los usos principales de esta misión sean la emergencia, riesgos, ciencia, usos comerciales, pero también de defensa, por esto que les comentaba, de que es también propiedad del Ministerio de Defensa de la República de Italia. La mejor resolución que se consigue con este sensor es en el modo Spotlight, como era de esperarse, con una resolución espacial de 1 metro, polarización horizontal-horizontal o vertical-vertical, y la cantidad de satélites es 5, con un ángulo de incidencia que va entre los 20 grados y los 59,5 grados. Y vamos a ver ahora dos cosas: la constelación y los modos. En el aspecto de la constelación, que es la imagen, el gráfico que observamos a la izquierda, quiero hacer una aclaración. Recién yo les mostré que había 5 satélites y ustedes me dirán, pero Guillermo, en la imagen yo veo 4. Sí, es cierto. Es porque en el año 2019 la Agencia Espacial Italiana lanzó el primer satélite de la segunda generación CSK. Pero este handbook que yo tengo es posterior al año 2019, con lo cual no aparece este quinto satélite. Otra cosa a tener en cuenta es que los satélites en esta constelación, fíjense que tiene una geometría donde el CSK1 y el CSK2 están a 180 grados. Y si en la revisita de un solo satélite es de 16 días, un satélite a 180 grados tendrá una revisita de 8. El satélite Cosmos Skymet 4 generará una revisita de 4 días, mientras que entre el CSK2 y el CSK3, si no me equivoco, habrá una revisita de 3 días. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a ver los modos de esta misión. Dentro del modo Scansar tiene dos opciones, el Scansar Wide y el Scansar Huge. La resolución, una vez que hemos aplicado el multilooking, será de 30 y 100 respectivamente. Y multilooking es lo que habíamos visto en el módulo anterior, que era aplicar un promedio de las subimágenes que se generan durante la adquisición. Otro factor a tener en cuenta aquí es el tamaño de la escena.
En el primer caso es 100% en kilómetros y en el segundo 200 por 200. Mientras que la polarización y los ángulos de incidencia son iguales. El modo StreetMap, que es el de la derecha, tendrá dos casos, el iMage y el ping-pong. El primero tendrá una resolución de 5 metros y el segundo de 20 metros. Mientras que el tamaño de las escenas será diferente, al igual que la polarización y el ángulo de incidencia, que también será distinto. Por último, y yendo al modo de mayor resolución y el que le había mostrado en las especificaciones, observamos que la resolución es de 1 metro, con un tamaño de escena de 10 kilómetros por 10 kilómetros, lo cual es bastante pequeño, ¿no? Y la polarización puede ser HH o BB. O sea, single, HH o HB. El ángulo de incidencia, como bien le había mostrado anteriormente, va desde 20 hasta 59.5. Bien, en relación a los productos, habíamos visto que la misión Terra generaba el WordDEM. En este caso, les estoy mostrando un DEM generado para la ciudad de Rosario. Esto es un trabajo generado para una tesis de maestría de quien les habla. Y bueno, como es un producto derivado de la misión Cosmo SkyMed, tiene derechos reservados. Bien, ahora pasemos a la misión SRTM. Primero que nada, vamos al nombre, porque el nombre notarán ustedes que nos dice mucho sobre la misión. Esta se llama Misión Topográfica Satellite Radar, con lo cual ya empezamos a pensar y decir, bueno, el uso principal evidentemente que es topográfico, ¿no? Y eso es cierto. Las bandas, el SRTM tenía dos bandas, la X y la C. Pero bueno, yo lo puse en banda C para ordenarlo. El país propietario es los Estados Unidos de América y las agencias que participan son la NASA y la NSA. Una particularidad de esta misión radar es que la plataforma no es un satélite orbitando, sino que es el transbordador espacial, el proyecto del transbordador espacial, orbitando por 11 días a la Tierra. La mejor resolución que se obtuvo de este producto es de 30 metros, como habíamos visto mientras les comentaba sobre la misión Terra-SAR X, y lo importante de esta misión es que permitió generar un DEM de todo el globo con una limitante de latitud norte de 60 grados y sur de 56. Pero consideremos que esto fue el primer modelo digital con esta tecnología para toda la Tierra, como bien digo, con estas excepciones de latitudes altas. Les había comentado que la plataforma era el transbordador espacial y había dos sensores donde uno transmitía y recibía, y era el sensor sobre la plataforma, mientras que al final de un mástil teníamos un sensor que capturaba información. Y ustedes se preguntarán y dirán, ¿qué parecido que es esto al Tandem X? Sí, muy parecido, es cierto. La diferencia es que en este, fíjense que la plataforma es una sola, pero en los dos casos solamente hay un sensor que emite y dos que reciben.
Como bien les había comentado, con este producto se obtenían, con esta misión se obtenían dos productos. Uno de una resolución de 30 metros y otro de 90 metros. Como bien les muestro y les decía en relación a la cobertura, había limitante de latitudes muy altas y latitudes muy bajas, con lo cual la zona del Ártico, el norte de América y el norte de Europa y Asia quedaba afuera y la Antártida también quedaba afuera. Otra misión en banda C es la misión Sentinel-1, que es parte del programa Copérnico, donde tenemos el Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3. Y es un proyecto de la Unión Europea, con lo cual no es solamente un país, sino que es una agencia espacial de la Unión Europea, que es obviamente, European Space Agency. El uso principal es la vigilancia del tráfico marítimo, que esto noten ustedes, habíamos hablado antes, que era la respuesta por el doble rebote de los barcos. El hielo marino, los derrames de petróleo, porque vuelvo a lo mismo, habíamos hablado hace un rato, que cuando una superficie es muy lisa, tiene una respuesta distinta. Y se preguntarán ustedes, o les pregunto yo a ustedes, ¿qué creen que ocurre cuando hay un derrame de petróleo sobre el agua? Claro, el agua, la superficie queda más lisa. Entonces, la respuesta que vamos a tener ante un derrame de petróleo es que vamos a tener un cambio de la respuesta. Otro de los usos principales es terremotos y deslizamientos, y esto habíamos visto hace un rato que era con la técnica DINSAR, que en definitiva es el diferencial de INSAR, con lo cual vemos que si bien la misión Sentinel no está pensada específicamente para interferometría, sí tiene capacidad operativa y la posibilidad de aplicar interferometría y los cuidados y recaudos necesarios. La mejor resolución que se obtiene con la misión Sentinel-1 es en el modo StreetMap, con una resolución espacial de 5 metros. No obstante, en este punto quiero aclarar que yo no he aplicado interferometría SAR con el modo StreetMap de imágenes Sentinel, pero sí lo he hecho con imágenes en modo Interferometric Wide o IW de 20 metros, que es lo que efectivamente veremos en este taller. Con lo cual no digo ni que sí ni que no se puede, sino que simplemente yo no lo he aplicado. Las polarizaciones con las que contamos son horizontal-horizontal más horizontal-vertical, es decir, emitió en horizontal, recibió en ambas, emite en vertical y recibe en ambas, o horizontal-horizontal, vertical-vertical. La cantidad de satélites son 2 y están en una misma órbita con 180 grados de diferencia, con lo cual tenemos la mitad de revisita entre satélite y satélite. Y en relación a los ángulos de incidencia, tenemos desde los 18.3 grados hasta los 46.8. Y sobre los modos, les había comentado recién sobre este que se llama Interferometric Wide SWAT. También tenemos el modo StreetMap, el Extra Wide SWAT y el Wave SWAT, el Wave Mode, perdón. En este caso, el que me parece de particular interés será el Interferometric Wide, que es el que seguramente utilizaremos, y el que era interesante y vimos en el primer módulo, porque era este que veíamos que se generaban estas SubSWAT
y además había barridos separados que iba haciendo el sensor, con lo cual teníamos que aplicar el proceso de Burst para unir todo a una imagen. Los productos resultantes con el modo Interferometric Y son, por ejemplo, este que vemos en pantalla, que es un modelo digital de elevaciones generado en polarización vertical-vertical. Este lo he generado yo con imágenes Sentinel en modo Interferometric Y. Como habíamos visto, la resolución estará en los 20 metros. Y sobre el software, quiero recalcar que esto está hecho en el software Snap de la ESA, de la cual quiero decir dos cosas. La primera es que el Snap tiene la ventaja de ser un software libre, con lo cual lo pueden usar todos y no necesariamente tienen que pagar, con lo cual tienen limitante, como ocurriría con otros software específicos para el proceso SAR. Y la otra cuestión es que además el software Snap está creado específicamente para el proyecto Copernicus, y como ventaja y como feliz noticia para comentarles es que la semana pasada se publicó la edición 8 del Snap, que permite cargar productos SAOCOM en modo, en nivel de procesamiento L1A, que es Single Loop Complex, y es el utilizado para interferometría. Noten ustedes, además, que en el nombre de estas dos imágenes nos dice subset significa que es un recorte, IW es el modo Interferometric Y, y SLC es el nombre, o sea, Single Loop Complex. Bien, ahora pasemos a la misión SAOCOM. El mismo significa Satélite Argentino de Observación con Microondas, y como bien hemos visto, es un satélite con un sensor en banda L, propiedad de la República Argentina, y la agencia responsable es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El uso principal, o los usos principales de esta misión, son la medición de la humedad del suelo y aplicaciones en emergencias. Noten ustedes, además, que cuando hablamos de medición de la humedad del suelo, estamos hablando de estos conceptos que habíamos visto antes, que era la variación de la permitividad o de la constante dieléctrica. Y en emergencias, bueno, podríamos hablar de inundaciones, volcanes, la mejor resolución se logra en el modo StreetMap con una resolución de 7 metros, y las polarizaciones es como habíamos visto en el módulo anterior, HH-HB o BB-BH, o si no, directamente quadpol, es decir, todas las polarizaciones. La cantidad de satélites son 2 a 180 grados, con una revisita entonces de 16 para un satélite y 8 días para los dos satélites, con un ángulo de incidencia de 20.7 a 50.2. Y me quiero detener un poco en toda esta información, que más de uno pensará y dirá, ¿qué cantidad de datos y para qué? Y porque noten ustedes que si lo que quieren obtener es un DEM o un interferograma diferencial o una imagen de cambio de cobertura, ya sea para el análisis de la variación de humedad, la variación del cultivo para agricultura, o el cambio de cobertura para análisis de la mancha urbana, por ejemplo, para el catastro, lo cual es algo íntimamente relacionado a la agrimensura, noten ustedes que las adquisiciones con distintas características generan distintas respuestas.
Entonces, es muy importante conocer la tecnología, conocer las características del sensor, conocer el fenómeno físico detrás y saber qué estamos obteniendo como producto final. En relación a los DEM con la misión SAOCOM, ustedes notarán que el satélite SAOCOM es un satélite con un sensor radar de apertura sintética. No está pensado originalmente para interferometría, sino que tiene otros usos principales como son el mapa de humedad y emergencias, pero al igual que ocurre con el Cosmo SkyMed, y el Sentinel, se pueden generar modelos digitales de elevación a partir de interferometría. Es decir, los satélites también se crean, si bien todos son radar, se crean con distintas finalidades. Noten ustedes que el satélite como SkyMed y el TerraSAR, los dos son X, pero uno está creado para hacer topografía y otro está creado para emergencias y defensa. En el caso de banda C, notarán que el Sentinel está creado originalmente con unos usos que son detección de barcos, hielo marítimo, emergencias, y el SRTM está creado para topografía, pero los dos son en la misma banda. Y en el caso de SAOCOM, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el IGN en conjunto han abierto un anuncio de oportunidad para la generación de modelos digitales de elevación mediante datos de la misión SAOCOM. Este anuncio de oportunidad ya se ha abierto, se presentaron grupos de investigación de varias universidades, organismos, etcétera, de la Argentina. En el caso de quien les habla, forma parte del grupo del área de sensores remotos de la Universidad de Rosario para la generación justamente de modelo digital de elevación mediante datos SAOCOM. Y por otro lado, tenemos que la Agencia Espacial Italiana, en conjunto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina, generaron el SIAGE. El SIAGE es el Sistema Italo-Argentino para la Gestión de las Emergencias. Esta constelación trabajará en dos bandas, X y L. Los países, lógicamente, serán la República de Argentina y la República de Italia. Los usos principales serán incendios, inundaciones, erupciones, terremotos, avalanchas, fíjense, derrumbes y deslaves, es decir, que estamos hablando de emergencias y además procesos que se aplicarían con DINSAR, como por ejemplo deslaves o derrumbes. Esto significa que estaríamos aplicando INSAR, o sea, interferometría SAR. La polarización será, obviamente, en las polarizaciones que tendrá cada misión, y la cantidad de satélites serán 7, 5 en banda X de la misión Cosmo SkyMed y 2 en banda L de la misión SAOCOM. Todos estos satélites, los 7, noten qué interesante y noten qué interesante lo que es esto. Están todos en el mismo plano orbital. O sea, se está obteniendo con una misma, con un mismo ángulo de incidencia y un montón de características en tiempo cercano y en dos longitudes de onda distintos. Hay una imagen que no compartí y mientras les hablaba me acordé, y es que, ¿se acuerdan ustedes, filminas atrás, que yo les contaba la interacción de la banda X por los elementos superiores de la cobertura? Y les comentaba que las longitudes de onda más grandes atraviesan los elementos cuando son muy pequeños.
o sea, muy finos o muy angostos. Entonces, pensemos esto. ¿Qué pasaría si yo tengo que alumbro en un mismo día una zona de cultivo y voy a encontrar que la banda X me interactúa con la cobertura del cultivo, mientras que la banda L me interactúa con el suelo? Entonces, podría determinar la altura de la vegetación. Y si determino la altura de vegetación, puedo determinar qué tanto se ha visto favorecido el crecimiento de la vegetación. Con lo cual ustedes piensen la gran utilidad que tiene esto para el agro, y no solamente para el agro, sino para el cálculo de la productividad y, por lo tanto, el cálculo de variables económicas en las que no quiero entrar en detalle, pero entenderán su gran importancia. Bien, esta constelación SIAGE, además, uno de los productos que está desarrollando, que viene avanzando bastante, es la combinación de adquisiciones en ambas longitudes de onda, y permitirá que se mejore la resolución de un mapa de humedad a partir de comparar, de relacionar las imágenes en banda L, donde se obtiene el mapa de humedad, y de banda X, donde se mejora la resolución. Esto es un producto que ya viene desarrollando el proyecto SAOCOM, el área de ciencia, y no quería dejar de nombrarlo porque es interesante. Bien, en relación a los catálogos, el tercer eje de este módulo estará a cargo del grupo de información satelital de BENC SA. Por lo tanto, no quiero robar la posibilidad a ellos de contar sobre el catálogo de CONAE y o el de BENC, pero les dejo aquí la dirección de esos catálogos para que lo vean. El catálogo de GEOS, que es el catálogo donde pueden ver, entre otras cosas, las imágenes de la misión Cosmos SkyMed. El catálogo Alaska, donde entre tantas cosas pueden encontrar imágenes Sentinel, y esto ocurre al igual, misma situación en el catálogo EOS y el catálogo Copernicus. Mientras que en el catálogo USGS, que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos de América, pueden encontrar datos de la misión SRTM, es decir, el EDEM. No obstante, sabemos que los datos SRTM se han difundido ampliamente y se pueden encontrar en muchos repositorios. Como conclusiones de este segundo módulo, quiero resaltar la importancia de la interacción del SAR con los targets y lo que resulta de esa interacción, el concepto del par interferométrico y la importancia de tener mismas características de adquisición, y conocer algunas características, productos y catálogos de algunas misiones satelitales SAR de interés. Finalmente, quiero insistir en que instalen el software SNAP de la Agencia Espacial Europea, porque la clase siguiente, el módulo siguiente, donde veremos el proceso interferométrico en sí, se utilizará este software. Bien, con esto hemos terminado el segundo eje del segundo módulo, con lo cual nos quedaría el tercer eje de este segundo módulo a cargo del equipo de información satelital de BENC SA. Dejo abierto la posibilidad de preguntas, si es que las hubiere, o quedo a disposición del moderador de esta conferencia. Bien. Bueno, señor moderador. Sí, hay una pregunta de uno de los participantes que consulta si se pueden compartir después las direcciones para bajar las aplicaciones que vos comentaste que era necesario que fueran descargando. Perfecto, bien.
Bueno, les propongo a los participantes, si le parece bien a usted, señor moderador, le envío los links para la descarga tanto de los software como el acceso a los catálogos, e inclusive dejarle algunas instrucciones de las imágenes que me parecerían de interés que descarguen para que previamente tengan todo el material para el miércoles siguiente. Si a usted le parece bien, yo envío la información y ustedes desde la organización les remiten la información a los participantes. Por supuesto, podemos, cuando enviemos a finales de esta semana el link de la segunda clase y también el reenvío de la primera, le sumamos toda esta información que nos estás diciendo vos, Guillermo. Y tenemos otra consulta que dice, ¿cómo se elige cuál de los dos DEMS, BH o BB, posibles de generar es el más adecuado? Bien, eso es una excelentísima pregunta. Y el que la preguntó se anticipó al tercer encuentro. Noten ustedes que las polarizaciones cruzadas, las llamadas polarizaciones cruzadas, BH o HB, tienen interacción con la vegetación. En el caso de, por ejemplo, de una zona urbana, yo sugeriría una polarización BB, que directamente rebote e interactúe con el edificio. En el caso de una, por ejemplo, de una zona de llanura, donde uno sabe que puede tener vegetación, es posible que prefiera una polarización horizontal-horizontal o vertical-vertical, o que sea cruzada. Lo que es importante saber es que los resultados van a ser distintos y por lo tanto el DEM va a ser distinto. Y esa pregunta es bastante, abre, en realidad abre una línea de investigación que justamente esta mañana hablaba con una persona que está haciendo su doctorado sobre esto y me preguntaba, ¿cuál es la mejor polarización? Y yo le decía, lo que le voy a responder ahora, que es depende. Depende de lo que quieran obtener. Por eso es muy importante que los oyentes vean todo este tipo de conceptos para que se den cuenta que no es lo mismo lo que se obtiene. Entonces, no solamente depende del proceso y de la fuente de datos, como por ejemplo la banda, sino que además dependerá de la polarización. Y para resumir todo eso, yo diría, definan primero qué es lo que quieren obtener como DEM y después verán cuál es la polarización que les conviene según el caso. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. No hay más preguntas. Si les parece, entonces, ¿podemos pasar a la exposición de Adrián? Bien, bueno, si le parece, señor moderador, yo quisiera abrir este tercer eje del segundo módulo, que estará a cargo del magíster ingeniero Adrián Unger, la licenciada Natalia Varela y el ingeniero Lucas Barrera. Ellos son parte del equipo de información satelital de BEN SA y además de ser quienes me han invitado a trabajar con ellos, son quienes han promovido, junto también a la Federación Argentina de Agrimensores, este taller y bueno, los dejo en manos de ellos. Con lo cual me despido y bueno, nos estaremos viendo entonces ya el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Entonces, le cedemos la palabra a los expositores de BEN Sociedad Anónima para que, bueno, se presenten y puedan desarrollar los puntos que habían planeado para hoy. Les damos la bienvenida y, por supuesto, nuestro profundo agradecimiento por tenerlos aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también, Guillermo, por la presentación. Bueno, mi nombre es Adrián Unger, soy el responsable de la Oficina de Servicios Basados en Información Satelital, que se creó hace 2 años aproximadamente. Están también Natalia Varela y Lucas Barrera, parte del equipo, del cual, como Guillermo comentó, Guillermo también es parte. Somos actualmente alrededor de 11 personas en el equipo, está en crecimiento. Y
Y nuestra principal misión en esta oficina es distribuir y hacer llegar a todo el mundo productos y servicios basados en la misión SAOCOM principalmente, pero también dar otros servicios que contengan información de otros satélites, pero principalmente nuestra misión está asociada al SAOCOM. Como comentó Guillermo también, somos de la empresa Beng, y tenemos un video muy breve, de 1 minuto nomás, que presenta un poco el perfil de la empresa, así que voy a compartir ahora pantalla para compartirles este video, y después vamos a ver una breve presentación que acompaña el video, y ya después vamos a hablar un poco más de SAOCOM brevemente, y cómo seleccionar escenas, cómo buscar escenas de esta misión. Beng es una empresa argentina de servicios y desarrollos tecnológicos con especialidad en la actividad espacial. Nuestro equipo ha sido parte de los proyectos espaciales más importantes del país. Desde la constelación de satélites SAOCOM hasta los lanzamientos de vehículos experimentales, participamos en dar soluciones de diseño, fabricación, integración y ensayos. Operamos estaciones terrenas para la gestión de misiones satelitales, vehículos lanzadores y servicios de bajada de datos de ciencia. Como distribuidores exclusivos de escenas satelitales SAOCOM, brindamos información de valor para aplicaciones innovadoras que permiten una mejor y más rápida toma de decisiones. 4, 3, 2, 1, 0. Beng acompaña tus proyectos. Bueno, esta es una breve presentación para hablar un poquitito de Beng. Beng empezó a operar hace más de 12 años y tiene más de 10 años operando las estaciones terrenas de la CONAE para la bajada de información satelital, y actualmente tiene más de 400 empleados de distintas profesiones, principalmente técnicos especializados. Y en el transcurso de estos 12 años, un poco más, principalmente se centró en misiones satelitales, acompañando a la CONAE, y en lanzamientos experimentales de vehículos, con el objetivo de llegar a un lanzador satelital nacional. Para decir brevemente, hablar un poco de la historia, participó en SAC-D, SAOCOM 1A y SAOCOM 1B, y actualmente está también trabajando en la misión futura Sabiamar. Con respecto a productos y servicios, podemos nombrar 3 grandes ramas asociados a laboratorios de integración y ensayos para componentes satelitales. Sin ir más lejos, las antenas radar de ambos SAOCOM fueron integradas por Beng en facilidades de Beng. Por otro lado, las estaciones terrenas de la CONAE son operadas por Beng. Esto, dicho rápidamente, implica que la información que baja de ambos SAOCOM actualmente es operada por Beng. Y finalmente, Beng, desde el año pasado, es distribuidor exclusivo de los productos SAOCOM, y es parte de lo que nos trae hoy acá a acompañar a FADA en este curso. Y con respecto a laboratorios de integración de ensayos, esto lo paso rápidamente, no es parte de lo que nos trae hoy acá, pero realmente Beng tiene laboratorios muy especializados para temas satelitales, temas de vacío térmico, radiofrecuencia, integración electrónica, revestimiento
espacial, pruebas mecánicas y varias otras cuestiones. Con respecto también a equipamiento, puede construir unidades para temas aeroespaciales y aeronáuticos, cableados, mazos de cables y fabricación de antenas. Y con respecto a operación de estaciones terrenas, tiene gran experiencia, y actualmente en temas de bajada de datos hay algunas estadísticas dando vueltas muy interesantes, que tiene más de 28.000 imágenes distribuidas. Eso es realmente mucho, y más de 15 gigabytes diarios de adquisición. Con respecto a ubicación de las estaciones terrenas, están en Tolwyn y en Córdoba, que son ubicaciones estratégicas, mundialmente hablando. Y con respecto a servicios AOCOM, que es lo que es la actividad principal de nuestra oficina, podemos comentar algunas cuestiones que ya comentó Guillermo antes: tiempo de revisita de ambos satélites de 8 días, con una máxima resolución de 10 metros, y polarización cuádruple. Los modos ya Guillermo los comentó, y ángulos de visión también comentó algo. Y principalmente lo que estamos actualmente en capacidad de proveer son las escenas para procesar para diferentes aplicaciones. Guillermo habló un poco brevemente de mapas de humedad, pero principalmente estamos ya en condiciones de proveer stacks corregistrados para interferometría. Eso es un gran logro interno, eso es bastante nuevo para la oficina. Tenemos capacidad de realizar estudios interferométricos y estudios de detección de cambio. Tenemos también algunos programas que permiten planificar adquisiciones futuras sin la obligación de final de compra. Es como una especie de reserva de oportunidad de adquisición. Y finalmente tenemos servicios de monitoreo y entrega en lo que se llama cuasi tiempo real, que es un tiempo de entrega post adquisición de 5 a 7 horas. Esto sirve para monitoreo de catástrofes, monitoreo marítimo y algunas otras aplicaciones muy interesantes. Y con respecto a interferometría, bueno, Guillermo ya comentó algunas cuestiones, principalmente monitoreo de salud de infraestructura, avances en obras de minería, petróleo, gas, etc. Y por el lado de detección de humedad, se puede asociar también a monitoreo de inundaciones, sequías, riesgo de incendio, y finalmente, algo que también comentó, derrames de petróleo y seguimiento de buques. Así que esto es una presentación breve de la empresa y de nuestra actividad actual. Y podemos ahora charlar un poco y compartir, no sé si ya no estoy compartiendo pantalla. No sé si... No estás compartiendo pantalla, Adrián. Bien. Bien, voy a compartir ahora, entonces, lo que es la plataforma de búsqueda de escenas. ¿La presentación se llegó a ver? No compartiste, o sea, sí, vimos el video y después te escuchamos, no compartiste la pantalla. Bien. Bueno, eso es un problema que tuve, se ve acá. Pero bueno, para no consumir tiempo, quizás podemos pasar directo
a ver la plataforma. Y después muestro... Sí, de todas formas, Adrián, no te preocupes por el tiempo, porque a todos los que estamos participando aquí nos resulta por demás interesante, importante y atractivo, así que no escatimes en la exposición, ni vos ni tus colegas, por favor. Bien, bueno, muchas gracias. Adrián, perdón, habla Marcelo. Sí. Lo que dijo recién Juan Cruz es realmente verdad. Tomate todo el tiempo que sea, estas cosas pasan, estamos en vivo y puede ocurrir. Si querés repetirlo, no hay ningún problema. Yo creo que todos entienden que, bueno, que estas cosas no pueden no salir excelentes, así que, por favor, tomate todo el tiempo que sea necesario, tómense, tanto vos, Lucas, Natalia, y expliquen y difundan todo lo que realmente les interesa y vinieron a hacer, ¿sí? Ningún problema. Bueno, muchas gracias por el apoyo y, diríamos, por el changüí, ¿no? Sí, efectivamente, quizás problemas técnicos. Ahora están viendo la presentación. Bueno, no voy a repetir demasiado. Quizás tener la presentación facilita un poco fijar la vista en algún lugar. Comentábamos un poco la cantidad de empleados y los años de experiencia de Ben, que es la empresa de la CONAE, es una sociedad anónima principalmente de la CONAE, que nació para dar servicio, inicialmente acceso al espacio y luego se abrió a distintas actividades. Y durante esta historia, yo, bueno, en el intento anterior de presentación, contaba un poco de las misiones satelitales en las que participó y el lanzamiento de vehículos experimentales también. Acá a la derecha lo pueden ver. Quizás fijando la vista pueden imaginarse un poco la trayectoria. Y bueno, esta filmina mostraba un poco las tres grandes ramas: laboratorio de integración y ensayos, las estaciones terrenas y los productos en banda L, que comentaba Guillermo. Con respecto al laboratorio de integración y ensayos, les comentaba antes que Vengo opera y tiene laboratorios de alta calidad y alta complejidad para pruebas de antenas, compatibilidad electromagnética, vacío térmico, radiofrecuencia y varios más, que no necesariamente son parte de este curso, pero sí como trasfondo, que también lo veían un poco en el video brevemente, pero da una idea del tamaño de los laboratorios y la complejidad real que conlleva operar este tipo de facilidades. Y también servicios de integración y diseño y fabricación de electrónica de alta complejidad. Y también comentaba sobre la operación de estaciones terrenas, la cantidad de información bajada desde el comienzo de la operación. Y a continuación, bueno, esto facilita un poco la visión estratégica de la ubicación de las estaciones terrenas en Tolwyn y Córdoba para bajada de datos satelitales. No hay muchas estaciones comparables. Esto lo hace bastante estratégico. Y finalmente, bueno, un poco contar lo que, o repetir desde otro lugar lo que Guillermo ya venía contando, las características de los productos AOCOM, y el resumen de los servicios y productos que provee la oficina. No creo que haga falta repetirlos. Pero sí quizás focalizarnos un poco en la
en la plataforma, si les parece, para bajar un poco la barrera de entrada, digamos, para la búsqueda. Es importante decir, creo, que Bing tiene finalidades comerciales con la misión SAOCOM y de distribución mundial. Eso implica que existe una lista de precios. Sin embargo, para el país, para nuestro país, Argentina, entiendo que igual hay gente que quizás ve o vea esto desde otros lugares, pero principalmente Adrián, Sí. Disculpa que te interrumpa, pero no estamos viendo la pantalla en este momento. Sí, eso es correcto. Iba a proyectar... Perdón. Perdón por generar confusión. Iba a proyectar ahora la plataforma. Gracias igual por el aviso. Y bueno, recalcar que para usuarios nacionales, hablando de la República Argentina, hay programas especiales para poder acceder a un muy bajo precio a la información SAOCOM. Claramente la CONAE tiene sus programas a nivel institucional que no necesariamente aplican a todas las entidades o entidades privadas, y es por eso que es necesario decir que existen fuertes programas a nivel nacional para acceder a esta información. Así que acá estamos viendo, ¿están viendo correctamente ahora la plataforma de búsqueda? La dirección, ¿la están viendo, no? Bien. Sí, perfectamente. Bien, gracias. Esta plataforma está en saocom1a.com.ar. Es de libre acceso, digamos, ustedes pueden entrar en cualquier momento. Está en inglés también, para usuarios extranjeros de habla inglesa. Y bueno, al entrar uno tiene una clásica visión de este tipo de plataformas, que las hay para distintos satélites. Y a la izquierda puede seleccionar si está buscando imágenes pasadas, o sea, imágenes en catálogo, o imágenes a futuro, que implicarían una planificación. Podemos hacer una búsqueda como ejemplo. Vamos a buscar, por ejemplo, qué hay en catálogo. Ponemos fecha de inicio. Por ejemplo, junio, julio, agosto, bueno, da lo mismo. Seguramente esto salga mal, como suele pasar las primeras veces. Esperemos que no. Esto es un desarrollo interno de la oficina también, así que implicó también mucho esfuerzo y desarrollos nacionales que siempre son preferidos. Acá podemos seleccionar la plataforma, SAOCOM 1A o SAOCOM 1B. El 1B, la información todavía no está disponible, pero ya lo estará. Podemos elegir la mirada, la órbita ascendente o descendente, los modos de los cuales ya habló también Guillermo, la polarización, por ejemplo, busquemos polarización cuádruple, solo por poner algo, algunos modos que implican también ángulos de visión. Tiene en amarillo acá en el botón quizás más llamativo de la plataforma, tiene la opción para subir un archivo KML. Los archivos KML
son uno de los tipos de archivo que uno puede generar desde plataformas como por ejemplo Google Earth, para un archivo de polígonos propio, por si uno tiene una referencia propia en su computadora, y si no, puede guiarse solamente por este recuadro, que uno selecciona el área de interés, que bueno, este área es bastante grande, y vamos a buscar, bueno, en catálogo descubrió estas escenas disponibles. Acá abajo, bueno, en principio parecen pocas, en realidad, dada la limitación de fechas y polarización cuádruple y los submodos que elegí al azar, no es raro que muestre algunas, digamos, al parecer menos de 10. Eso es correcto, digamos, no es raro. Si yo ampliara la búsqueda, podría encontrar más escenas. Y bueno, uno desde acá puede ir seleccionando lo que es de interés. Y puede ver algunos detalles al apretar el ojito que está, el ojo que está a la izquierda de la casilla. Y acá hay una muestra de lo que se le llama Quick Look, que es una vista rápida del producto de catálogo. Acá no se asusten, acá hay una leyenda que aclara que a la vista parece, diríamos, estéticamente fea o deforme, pero es normal dado el nivel de procesamiento, que es el más bajo, que es el L1A, que es el más simple, no sé si decir más bajo, sino el más simple, que no tiene ciertas correcciones que hacen que esto sea la visión normal. Así que bueno, contra los pronósticos funcionó bien la muestra. De todos modos tenemos un equipo que está altamente capacitado y tenemos soporte técnico, atención al cliente, como cualquier empresa, así que estamos siempre atentos a las necesidades. Y finalmente, como comentaba antes, dado el perfil comercial, es bueno aclarar que para instituciones con convenios con la CONAE existe una plataforma también muy, muy interesante, con mucha capacidad técnica también, para atender algunas otras funcionalidades a nivel institucional. Esta sería la plataforma por la cual VEN provee los servicios comerciales. Entonces, luego de seleccionar la escena de interés, uno puede enviar el pedido de cotización y acto seguido le pide que inicie sesión. Los pedidos de cotización requieren que a través de la plataforma, acá estoy mostrando arriba a la izquierda, se genere un usuario, ¿no? con muy poco pedido de datos personales. Es una simple instancia para poder generar un pedido de cotización. Y una vez que el pedido de cotización está realizado, internamente se los contacta y rápidamente pueden obtener la información que necesitan. Y para casos nacionales, definitivamente también ser atendidos de modo personalizado en cuestión de precios, aplicaciones, etc. Así que, bueno, en principio, no sé si quizás Natalia o Lucas tienen algún agregado para realizar. Esto es una visión general de nuestras actividades y la plataforma actual para acceder a la información SAOCOM, de la cual Guillermo hizo una excelente presentación.
No sé si Nati y Lucas, ¿te gustaría agregar algo? No, por mi lado, no, solamente bueno, esta plataforma un poco, como contaba Adrián, es la puerta de entrada a también iniciar el camino de todo lo que nos estuvo explicando Guillermo, de muy buena manera. Una forma de acercarse a las imágenes, un primer paso también es esta plataforma en donde pueden buscar a través de las opciones de búsqueda y todo lo que van a ir aprendiendo también en la próxima entrega. Es el punto de entrada hacia SAOCOM, es uno de los puntos de entrada hacia las imágenes SAOCOM, eso solamente. Bueno, yo simplemente aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles y obviamente también quedamos a su disposición para lo que necesiten sobre lo que es la empresa, sobre lo que son las imágenes, cualquier tipo de información tanto técnica como comercial. También les podemos hacer llegar nuestra página web, ahí van a poder encontrar información sobre las imágenes, sobre el satélite y sus características, información técnica, y obviamente también estamos abiertos para cualquier tipo de consulta, inquietud, para que nos contacten y bueno, tratemos de darles algún tipo de respuesta o solución en caso de requerir. Así que muchas gracias por el tiempo y la posibilidad. Una última cosa que quizás es importante mostrar, otro canal de entrada directa hacia el equipo en general, es la página web de ben.com.ar, y está en la solapa SAOCOM. Existe información que pueden revisar con las características de las escenas, de los productos, incluso los documentos, algunos que nombró Guillermo, preguntas frecuentes y un formulario de consulta que en general lo respondemos rápidamente. Así que esto también es un canal de comunicación con todos nosotros, con todo el equipo, para tener cualquier tipo de consulta, como dice Nati, tanto comercial, administrativa y técnica. Lo atendemos nosotros, digamos, estamos todo el equipo, así que, y es nuestra misión principal, realmente hacer llegar la misión SAOCOM, que es un orgullo para el país. Nuestra misión es hacer llegar la información a todo el mundo, y realmente está habiendo mucha actividad mundial alrededor de esta constelación, así que estamos al servicio y la verdad, también está bien decirlo, estamos muy contentos de poder cumplir con este rol. Así que bueno, esa sería un resumen general de lo que hacemos. Si alguien tiene consultas, estamos también abiertos a escucharlas. Bueno, no sé, Juan Cruz, ¿hay consultas? Por favor, háganlas por el chat. Sí, no hemos recibido consultas por el momento, sí agradecimientos y felicitaciones por la exposición de Adrián y sus colegas. Pero bueno, mientras tanto, quizá por ahí, como no avisamos que podía hacerse consulta, surja alguna ahora, en estos últimos minutos. Yo, por mi parte, primero quiero agradecerles la presencia y la presentación a los tres, Adrián, Lucas, Natalia. Realmente, para nosotros, desde el primer día que conversamos con ustedes y con Guillermo para estudiar la factibilidad de esta actividad, que al final ha resultado un éxito, y ha sido, primero, un placer, por supuesto, trabajar con ustedes, técnicos o profesionales argentinos, jóvenes, que se dedican a una tarea vinculada con una actividad tecnológica de vanguardia, y que a nosotros nos llena de orgullo como argentinos ver la bandera nomás argentina vinculada con el satélite.
Yo desde ya comprometo la participación de la federación para distribuir y difundir todo lo que tenga que ver con las actividades de BEN. Por supuesto, tratar de colaborar en que el vínculo entre los profesionales de la agrimensura y la empresa y las imágenes satelitales sea aceitado y sea una constante o una cuestión común para cualquier agrimensor, contactarse con ustedes y tratar de ver para cada trabajo en particular qué es lo que puede aprovechar de todos los servicios que ustedes brindan. Yo reitero mi orgullo como argentino y como agrimensor de haberme vinculado a través de esta actividad con ustedes. Queda la federación a disposición. Yo creo que vamos a poder trabajar en el futuro para generar algún tipo de iniciativa que les permita a ustedes comunicarse con el resto de los agrimensores. No están todos acá, porque bueno, esta es una actividad muy específica y quizá la concurrencia se limita a quienes directamente están interesados por una cuestión laboral o por una cuestión de interés, pero bueno, no es masivo. No obstante, esa masividad para que ustedes puedan conectarse la vamos a buscar. Yo voy a estudiar todos los caminos posibles para ello. Y bueno, quizás incluso para el miércoles que viene, si quieren agregar algo más, si quieren presentar algunos otros aspectos de las actividades que ustedes pueden, y los servicios que ustedes pueden brindar, queda abierto este espacio desde ya. Y nuevamente agradecerles, felicitarlos. Cuando empezamos a conversar teníamos todas nuestras dudas, hemos llegado a un resultado muy bueno, espectacular diría yo, y nos seguiremos haciendo compañía mutuamente porque ver el logo de la federación al lado de la palabra SAOCOM o de la palabra BEN, realmente para nosotros es una satisfacción. Así que los despido, les agradezco nuevamente a los tres, a Guillermo por supuesto también, que todavía debe estar por ahí, aunque está calladito, cosa que no es fácil de lograr. Y bueno, nos veremos el miércoles que viene en la última entrega de este taller. Y insisto, quedan invitados Adrián, Lucas, Natalia, si quieren nuevamente exponer algo más, va a quedar abierto, por supuesto, a partir de la finalización del trabajo de Guillermo. Así que los despido a todos, les reitero mi agradecimiento y nos vemos el miércoles que viene. Perfecto, Marcelo, muchas gracias y también un gustazo estar acá compartiendo. Un saludo grande, un abrazo grande. Saludos, Guille.